En un momento de la historia que todos conocemos, Simón, también llamado después Pedro, se acercó a Yeshua y le hace una pregunta muy interesante. La pregunta es, ¿hasta cuánto? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Pregunta interesante para aquel momento, dado que de acuerdo a la interpretación rabínica de aquel momento, eh, incluso tú podrías perdonar 3 veces, estabas eh, listo o dispuesto a ofrecer perdón 3 veces, pero si la persona no te ofrecía su perdón, pues quedabas libre de toda culpa. Pedro fue un poco más amplio, quizás como pensamiento de alguna de las escuelas rabínicas que interpretaban hasta 7 años. Y sabiendo, Pedro, por supuesto, que Yeshua es amplio en perdonar, conociendo ya a su maestro, después de andar varios días con él, le dice hasta 7 veces. Y la pregunta del Mesías nos traslada a la fórmula del perdón. Y es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Esa fórmula del perdón que Yeshua expresó diciéndole no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Vamos a analizar esta fórmula del perdón a la luz de la profecía de Daniel del capítulo 9, versículo 24 en adelante. Estoy tomando para este tema algunos apartes, algunos conceptos tomados de nuestro hermano Jairo Torres, que nos acompaña aquí. Gracias, Jairito. Igual en los comentarios vamos a colocar los videos de Jairito que ha desarrollado en torno a este tema. Algunas apreciaciones también tomadas de la Biblia paralela, Logos K Logos, de donde tomamos algunas palabras hebreas. Por supuesto, los textos del Tanakh, del Antiguo Testamento y del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto aplicados a la profecía de las 70 semanas y algunos apartes o notas personales que he colocado allí. Bienvenidos a todos. Hoy es 4 de Tisri, 4 del mes séptimo. Estamos a portas del Yom Kippur, del día más importante del año. Y precisamente esta semana que estuvimos leyendo aquí en nuestro grupo de estudiantes de Torah el libro de Segunda de Samuel 22, en esa profecía preciosa del rey David dice que él va a acabar con los pleitos y las contiendas. Muy bien, el Eterno lo hará y estableció una profecía preciosa que pues tendríamos mucho tiempo que tomar para analizar cada detalle, pero hoy queremos tomar algunos de los aspectos más importantes de esta profecía de las 70 semanas, así que voy a proyectar pantalla con ustedes para poder compartir este mensaje que hemos preparado desde nuestra familia y vamos a analizar esa fórmula en la que Yeshua responde a Pedro, la fórmula del perdón. Así que aquí vemos el texto de Mateo 18 que acabé de comentarles, Mateo 18, versículos 21 al 22. Pedro se le acerca a Yeshua y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Por supuesto, Pedro fue amplio en su respuesta. Además que Pedro sabía que el número 7 es un número muy importante y como les comenté hace un momento, quizás algunas de las escuelas rabínicas del primer siglo ya interpretaban como este número, un número que implica perfección en todos los aspectos, un número maravilloso que está desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, como las veces que se podía perdonar a su hermano. Y aquí Yeshua expresa la fórmula maravillosa del perdón diciendo, no te digo, Pedro, que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Yeshua. Una respuesta magistral, Yeshua, conociendo el tiempo en que estaba viviendo, porque Yeshua contestó este versículo sabiendo que estaba a punto
de culminar una parte importante de esta profecía de las 70 semanas y contesta diciendo la fórmula del perdón. Ahora, encontramos en Génesis 4:24 una expresión similar, ya vamos a verlo en el hebreo. Lamec, que fue el sexto después de Caín, que tuvo dos esposas, dijo este dicho, diciendo, si Caín será vengado 7 veces, conocemos la historia, que a Caín se le dio este mensaje, Lamec dijo 77 veces, o sea, o 70 veces 7 será vengado Lamec. Lamec aquí hace una expresión de venganza, utiliza esta fórmula de 70 veces 7 como una expresión de venganza. Yeshua proféticamente trae esta misma expresión, pero revirtiendo el símbolo que utilizó la Mec en Génesis, pero hablando del perdón. Que así como 70 veces sería vengado a la Mec, Yeshua lo convierte en perdón. Y precisamente en estos días que nos restan hasta Yom Kippur, la primera reflexión que debemos hacer es ¿qué hay en nuestro corazón durante estos días previos a Yom Kippur? ¿Estamos listos para vengarnos de alguien? En nuestro corazón hay venganza. Eh, Existe la fórmula de la venganza en nuestro corazón por algo que alguien nos hizo y no hemos perdonado. Yeshua nos invita, previo a la fiesta del ayuno de Yom Kippur, a que revertamos la fórmula y nos dediquemos a perdonar. Ahora, en aquel momento, como lo mencioné, en la tradición, y lo encontramos expresado en el libro de Yomá, esto es de la Mishnah, esto es tradición judía, en cuanto al número de veces que se debía pedir perdón, la Mishnah menciona que si se pide perdón 3 veces y el prójimo no lo concede, entonces ya no es obligación del ofensor seguir intentándolo, pues ha hecho todo lo posible para buscar la reconciliación. Por supuesto que la interpretación rabínica aquí es buscar el perdón y es, por supuesto, lo que todos debemos hacer. Aquí, en la interpretación rabínica, se habla de pedir perdón 3 veces. Si tú pides perdón 3 veces a alguien que ha cometido una ofensa contra ti, pero el prójimo no lo concede, dice la Mishnah, tú eres libre ya de no seguir buscando ese perdón. Por supuesto que lo más importante aquí es que en tu corazón hayas perdonado. Quizás por eso en la tradición rabínica se habló del número 3 como un número para poder perdonar a otra persona. Posiblemente basado en el texto de Amós 2:1, es una profecía contra Moab cuando dice así ha dicho el Eterno por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom para calcinarlos. Aquí en el texto de Amós 1 nos habla de que el Eterno castiga a Moab hasta por 3 pecados, máximo 3 pecados, quizás por eso en la tradición rabínica, en el texto de Yomá 8, específicamente Yomá 8:9, si alguno quiere tomar nota, allí se habla ampliamente del perdón, muy interesante, y quizás por eso se tergiversó el significado y se habló de que hasta 3 veces se podía perdonar. Por supuesto, Pedro fue mucho más amplio y llegó a Yeshua con el número 7 para perdonar. Muy bien. La respuesta de Yeshua nos lleva a una profecía. Yeshua, de hecho, en muchos de sus dichos, de sus sermones, enseñanzas, incluso en Mateo 24, en ese capítulo mesiánico, habló acerca del profeta Daniel. Bueno, en la respuesta que Yeshua da a Pedro sobre perdonar, le dice hasta 70 veces 7. Vamos a irnos a analizar algunos detalles de la profecía de las 70 semanas. Quiero que me acompañen en sus Biblias, si lo tienen allí o que la aprendan, porque vamos a leerlo, vamos a ilustrar aquí algunos aspectos, pero quiero que lo tengan allí en sus Biblias. Daniel, el profeta Daniel, capítulo 9, eh, antes de ir al versículo 4,
Veamos el contexto. En el contexto dice que en el primer año, versículo 1, el primer año el rey Darío, hijo de Asuero de la nación de los Medos, aquí ya está reinando Medo-Persa. Recuerden que primero estuvo Babilonia, que fue la que derrotó eh, y destruyó la ciudad y el templo. Aquí ya está reinando Medo-Persia y Daniel sigue allí en Oriente. Todavía no ha regresado. Dice que en ese año vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, hablando de Darío, y en el primer año de su reinado, dice Daniel, yo miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Adonai al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel, en ese momento, estaban a punto de cumplirse los 70 años de cautividad de Israel en Babilonia, y él está con el rollo de Isaías en sus manos y vamos a leerlo. Él leyó Jeremías capítulo 25, Jeremías 25, 11, ya vamos al 29. Jeremías 25, 11 dice, y toda esta tierra será puesto en ruinas y espanto. Profecía de Jeremías, inspirada por el Eterno. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, dice el Eterno a través de Jeremías, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Adonai, y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre. Así que el Eterno, a través de Jeremías, profetizó que Israel iba a estar 70 años en cautividad en Babilonia. Y Daniel se dio cuenta que estaban a punto de cumplirse en los 70 años. De hecho, también lo leemos en Jeremías, más adelante en el capítulo 29, que es un capítulo precioso. 29:10, porque así ha dicho Adonai, cuando en Babilonia se cumplan 70 años. Muy bien, dos veces en el libro de Jeremías se profetizó de los 70 años de cautividad. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Esos 70 años en que Israel fue esclavo en Babilonia, solo quedaron algunos por allí, pobres, entre otras familias, no había ciudad, no había templo, eh, es por la razón de que Israel no observó el año del Shemitah, el año sabático, ni el año de Yobel, ni el año del jubileo. Durante ese tiempo, durante esos 490 años previos, Israel no descansó, no hizo que la tierra descansara, no envió al esclavo cada 7 años nuevamente a su dueño, no volvían las propiedades a sus dueños cada 50 años en el año del jubileo, no se guardó. Por tal razón, esos 70 años eh, que no guardaron, pues se guardaron a la fuerza. Israel fue desterrado y la tierra descansó los 70 años que no descansó en los 490 años previos. Aquí se parte la profecía, porque aquí arranca una nueva profecía en este momento. Terminan los 70 años de cautividad y arranca esta profecía. Así que Daniel dice que él volvió, y esto está conectado con Yom Kippur. Observen la expresión. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego y en ayuno. Y eso es lo que hemos aprendido sobre la fiesta de Yom Kippur, que es un día de oración, de ruego, de ayuno, de afligir el alma. Así que aquí Daniel eh, hace ayuno, ora, y es una oración preciosa que no vamos a leer hoy porque no nos da el tiempo. Él intercede, él toma el papel en Daniel 9 del sumo Cohen, del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Recuerden que quien oficiaba el culto del Yom Kippur era el sumo sacerdote. Él era el que
ponía los dos machos cabríos, echaba suertes, sacrificaba uno, su sangre entraba hasta el lugar santísimo por única vez en el año y desterraba y despeñaba al otro macho cabrío o expiatorio. Era el sumo sacerdote quien dirigía en aquel momento, quien sobre él recaía, él llevaba el peso del pecado del pueblo en aquel momento. Daniel funge en capítulo 9 como el sumo sacerdote y pide perdón por él, por su pueblo, por los pecados que han cometido, sabiendo que está a punto de cumplirse los 70 años. Vamos al texto, Daniel 9:24. El ángel viene y le comunica esta profecía, el ángel Gabriel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, ojo a esto, terminar la prevaricación. Es una expresión muy del Yom Kippur. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar. Aquí viene la palabra expiación. Expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Una profecía impresionante la que tenemos aquí. Vamos a analizar algunos aspectos de la fórmula del perdón que Yeshua expresó a Pedro 70 veces 7. Lo primero es decirles la expresión en hebreo. Creo que ahora sí están viendo pantalla, ¿cierto? Ahí están viendo, creo que sí. Me avisan si no. Eh, Sí, se los, está viendo bien. gracias, Sí, Jairito. se ve bien. Ah, bueno. Ah, bueno, gracias a mi mamá que ya la escuché por allí. Gracias por la compañía. Entonces tenemos la profecía de 70 semanas. Las primeras dos palabras, 70 semanas. Miremoslo en el hebreo. La palabra 70 es Sheva. Aquí la ven. Sheva, que implica decimoséptima, 17 o, bueno, tiene varios significados séptimo, 707, que es la que nos está hablando de las 70, la palabra Sheva, 70, el número 70, pero ojo, ojo a la siguiente. La expresión que está traducida como semanas, aquí viene del hebreo Shabua. Shabua significa semana o también significa siete. Muy interesante. Y aquí de hecho lo vemos en las definiciones. Aquí dice hecho de siete o una semana. En más, dice aquí específicamente de años. Es decir, la palabra Shabua en hebreo es una expresión que nos habla de, de una semana, específicamente de una semana de años. La misma expresión hebrea nos está diciendo de cuánto es. Así que, si quisiéramos leer esto en el contexto hebreo, diríamos 77 están determinados sobre tu pueblo. Muy parecido a la expresión de Yeshua, hasta 70 veces 7. Yeshua perfectamente repitió la expresión de Daniel 9:24. Así que esta expresión puede leerse como 77 o 70 semanas de años, que nos dan, si usted hace la multiplicación, pues nos da 490 años. Aquí Daniel está hablando de un periodo de 490 años que dice él que están determinadas sobre tu pueblo para terminar, ¿sí? Dice él, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Ahora, veamos estos verbos que acabamos de leer aquí. Lo primero que dice la profecía es que dice que estos 490 años o 77 o 70 semanas de años eh, están determinadas para, número uno, terminar la prevaricación. La palabra prevaricación es pesha. La palabra pesha implica defecto o falta. También implica una revuelta.
fraude, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, pecar, prevaricación, rebelarse, rebelde, rebeldía, rebelión, traición o transgresión. Nos está hablando de alguien que se ha rebelado en contra del Eterno. De hecho, esa misma palabra, pongan su dedo ahí en Daniel 9, la encontramos en el texto que hemos leído en otras ocasiones de Isaías 59, la impresionante profecía de Isaías 59:20. Allí lo pueden leer. Vendrá el Redentor a Sión. Es la profecía más clara de la función mesiánica de Yeshua. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de su peshá, de su iniquidad, dice el Eterno, estableceré mi pacto con ellos. Esta profecía de Isaías 59, que es la que nos muestra que vendría el Goel, vendría el Redentor a Sión para quitar esos peshá, esos pecados de muerte que no tenían solución por medio del santuario, de la función del templo, pero había alguien que sí podía pagar ese pecado. Muy bien, Daniel 9:24 toma también esa palabra diciendo que esta profecía de las 70 semanas incluye la terminación, dice él, la terminación de la Peshá. Se iba a pagar el precio que no se podía pagar antes, que era imposible, ya lo hemos hablado anteriormente, o la carta de divorcio que tenía Israel, que le era imposible volver por causa de Deuteronomio 24, porque era iniquidad, o la herencia perdida, que no se podía recuperar a menos que un pariente cercano viniera y pagara el precio. Bueno, aquí está. La profecía de Daniel 9 nos está hablando de lo que hemos hablado. Es el resumen de lo que hemos hablado anteriormente. Se iba a pagar, se iba a terminar el peshá. También dice poner fin al pecado, al hatá. Hatá significa ofensa o culpa, sacrificio o expiación. Aquí viene nuevamente la palabra expiación, es decir, el Yom Kippur está ligado con el hatá, porque esta palabra hatá también implica expiación, pecado, pecado, pecador o pecar. Es decir, se iba a poner fin también a la culpa, poner fin al pecado. Y viene la palabra expiar. La palabra expiar que aparece en Daniel 94 en hebreo es kafar. Kafar significa anular, también significa cubrir, dice él, específicamente con betún. Y esto nos recuerda el arca de Noé, cuando Noé, Jafar, cubrió el arca con brea. ¿Para qué? Para que el agua no entrara. O sea, él cubrió para generar una protección, una cobertura también al arca, al pequeña arca de Moshe cuando nace y se le pone en el río Nilo, también se le cubre con brea. Hay una protección, como cuando tú tienes una pared sucia en tu casa, tú la pintas, ¿cierto? Tú le aplicas pintura encima, tú cubres lo que estaba allí. Y es lo que está diciendo aquí el texto, que a través de lo que va a ocurrir con esta profecía, se va a cubrir nuestros abón, nuestros pecados. Así que aquí está conectado este texto de Daniel 94 directamente con el Yom Kippur. Y abón, cuando dice que el texto expiar la iniquidad o kafar abón, este abón es la perversidad, también significa castigo, iniquidad, maldad, delito. Así que esta profecía nos está hablando que el Eterno en este periodo de tiempo va a eliminar todo tipo de pecados y transgresiones, inclusive aquellos que no tenían remedio a través del templo, porque la Torah dice para algunos pecados que su fin era la muerte. Ya hemos hablado de eso anteriormente, pero aquí la profecía dice que va a terminar el Peshá, va a poner fin al Hatá y va a cafar, va a cubrir, va a hacer expiación por la perversidad, por el Abón. Qué precioso texto. Precisamente ese kafar que se menciona en la escritura, en Daniel 94, está directamente conectado con el Yom Kippur, como pusimos en el título de este tema,
las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas y el Yom Kippur. Recordemos dónde estamos ubicados en el calendario del hebreo, que inició en Nisan, cuando celebramos el Pesach o la fiesta de la Pascua, símbolo de la muerte del Mesías, y de hecho Yeshua muere el día de Pascua, resucita justamente en las primicias. Pablo lo dice, él es la primicia de los que durmieron. Ya pasamos 40 días después hacia el Shavuot o el Pentecostés, donde ocurrió precisamente el descenso del Espíritu Santo, el mismo día que fue entregada la Torá. Y estamos ya en el otoño, en el mes de Tisri, ya celebramos la fiesta de trompetas, que es un símbolo del anuncio de la venida del Mesías. Esto lo vamos a ver el próximo domingo, donde ya finalizaremos este ciclo de estudios de este año y empezaremos uno nuevo. Vamos a hablar acerca de la conexión de la venida del Mesías con las fiestas de otoño. No se lo pierdan. Y estamos próximos a la fiesta o a la festividad del Yom Kippur, donde precisamente Daniel dice que se va a expiar la iniquidad. Ese día del Yom Kippur se expía la iniquidad una vez al año. El Eterno establece ese juicio, pero también su perdón, envía su perdón a todos nosotros. Vamos a leerlo aquí en nuestras Biblias. El 10º día de este séptimo mes, en hebreo luna, la séptima luna, es Yom HaKippurim, es decir, es el día de la expiación, día de cubrir, día de capar, día del cubrimiento. Es una Mikra Kadosh, es decir, una santa convocación, es decir, hay que reunirnos, una santa convocación para ustedes. Dice el mandamiento, afligirán sus almas. La forma de afligir el alma en el contexto hebreo es precisamente ayunando. Y traerán una ofrenda hecha por fuego al Eterno. No harán ningún tipo de trabajo ese día, es decir, el Yom Kippur, como los otros días de fiestas, es un día de reposo de acuerdo a la Torah, porque es Yom Kippur, día del cubrimiento, para hacer, dice la escritura, Keporá, para hacer cubrimiento o expiación, podríamos traducirlo, por ustedes delante del Eterno. No harán ningún tipo de trabajo, es un juk, dice la escritura, es decir, es un mandamiento de la Torá, dice la escritura, Leolam Baet. Leolam Baet, ¿qué es? Por siempre. O sea, es un mandamiento para siempre. Dice, por todas vuestras generaciones. Si tú y yo decimos que ahora somos parte de Israel, que hemos sido injertados en el olivo natural, como dice Romanos 11, entonces somos parte de Israel, somos parte de las generaciones que habla aquí Levítico 23, y dice, en donde quiera que habites o en todas vuestras habitaciones. Es decir, donde quiera que esté Israel, hoy en día en la dispersión, en cualquiera de los países donde estamos, aplica este mandamiento, debemos afligir nuestras almas, hacer ayuno, porque el rey extiende su perdón en este día. ¿Entiende? Ahora, hacíamos una pregunta hace varios años, si realmente deberíamos o no eh, observar el día del Yom Kippur, y la respuesta es que sí, porque somos nosotros los que creemos en el Mesías Yeshua, los que en este momento tenemos a un sumo sacerdote, a un Cohen Gadol en el cielo, ministrando en nuestro favor. Él es quien hace el Yom HaKippurim en favor nuestro. ¿Quién es más que nosotros, los que creemos en el Mesías Yeshua y en su ministerio de Yom Kippur en el cielo? Dice Números 29:7, en el 10º día de esa séptima luna tendrán Mikra Kadosh, santa convocación, afligirán sus almas y no harán ningún tipo de trabajo. La palabra Kippur, ya la vimos, viene la raíz cubrir, como Noé cubrió el arca. Así que Daniel 94 está conectado con el Yom Kippur, que está a punto de suceder en esta semana. Vamos a recordar los elementos de los días que transcurren entre Shavuot a Yom Kippur para que conectemos con la profecía de las 70 semanas. Recordemos que primero Moshe
en un Shavuot, en una fiesta de Shavuot, en un 6 de Sivan, recibió la Torá. Y lo primero que recibió fue las 10 palabras del Eterno. Allí lo vemos, que él duró 40 días en el monte. Lo vemos allí en Deuteronomio 9:9. Recibe las 10 palabras, las Mishpatim, el santuario y las fiestas, y todas las palabras de la Torá. Después de esos 40 días, nos da aproximadamente al 17 del cuarto del mes cuarto, el mes llamado Tamuz, y en ese día, cuando baja del templo, se encuentra con un becerro de oro. Allí conocemos la historia, él rompe, en la primera venida, rompe las tablas, muy interesante, ¿no? Con la primera venida del Mesías, que fue quebrantado, rompe las tablas y arranca otro ayuno. Él arranca un segundo ayuno de 40 días con su pueblo, pidiendo y siendo un intercesor de su pueblo para que el Eterno no los destruya. Lo llamamos la segunda cuarentena, el ayuno y la intercesión de Moshe por su pueblo. Recordemos que en este mismo día de Shavuot, en el 6 de Sivan, que se entrega la Torá, también años más tarde desciende el Ruach sobre los discípulos que estaban reunidos allí. Así que después del becerro de oro pasan otros 40 días y Moshe, ¿qué hace? Vuelve y sube. Ese día era un primero del mes sexto, un primero de Elul. Él sube nuevamente a la montaña para encontrarse con el Eterno y recibir nuevamente las 10 palabras. Ojo a esto, ese mismo día Yeshua fue enviado al desierto. Yeshua hace tevilá, hace inmersión en el río Jordán y es enviado al desierto por 40 días. Precisamente ese día, Yeshua es enviado al desierto para ser tentado por el adversario, por Hasatán, conocemos también la historia, y él pasa 40 días en ayunos. Los mismos 40 días que pasó Moshe ayunando, los pasó Yeshua también ayunando en el desierto. Muy interesante, Yeshua se estaba preparando para algo, Moshe también se estaba preparando para algo. Y finalizando esos últimos 40 días, que habla Éxodo 34:28, de estando Moshe allí en la montaña, él desciende. ¿Qué día desciende? Si contamos 40 días, desde el primero del mes sexto, nos cae el 10 de Tisri. Moshe descendió con las nuevas tablas que ya no iban a ser quebrantadas. La primera venida de las tablas fueron quebrantadas, símbolo de la venida del Mesías. En la segunda venida del Mesías, las tablas no fueron quebrantadas y el rostro de Moshe brillaba como el sol, un símbolo que vemos en Apocalipsis del Mesías, como un símbolo de cuando el Mesías llegue a esta tierra y sus pies se posen sobre el monte de los olivos. Eso está en Zacarías 14, lo veremos en la próxima lección. Y ese día, Moshe coincide con el Yom Kippur o el día de la expiación. Ese mismo día, también Yeshua, estando allá en su tierra, en Nazaret, se le da el rollo de Isaías y él lee precisamente el texto de Isaías que dice, este es el año de salvación, el año memorable, porque el Eterno me ha ungido, no olviden esa palabra, para dar buenas nuevas, para sanar los quebrantados, para dar libertad a los cautivos. Yeshua, ese mismo día, que posiblemente el día que Yeshua arrancó su ministerio, era un año de jubileo, eh, como lo hemos estudiado con Jairito, muy probablemente ese día era ese año arrancaba un jubileo que se tocaba el shofar precisamente en el día de la expiación o en el Yom Kippur. Yeshua arranca su ministerio el mismo día que Moshe desciende con las nuevas dos tablas, símbolo de la venida del Mesías. Ahora, ese mismo día, y lo veremos la próxima clase, también Yeshua tocará tierra en su segunda venida. Con ese contexto, vamos entonces a las 70 semanas. Me disculpan que me pase aquí unos minutos de nuestro tiempo habitual. El inicio de las 70 semanas. ¿Cuándo arrancan las 70 semanas? Dice Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta Yeshua, habrá 7 semanas y 62 semanas.
Paremos allí, miremos los textos. ¿Qué nos dice la Escritura? La Escritura nos muestra en Jeremías 29:10, dice que cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré. Ahí arrancaban las 70 semanas. Y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Bendito Dios, que cumple sus promesas y los haré volver a este lugar. Isaías 44:28. Yo afirmo que Ciro es mi pastor. En otra versión dice mi ungido. O sea, Ciro fungió como un ungido, pese a ser un rey pagano, y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Pero quien nos da el mejor contexto es el libro de Esdras. Leámoslo, Esdras 1, del 1 al 4. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como es por escrito, el rey decretó lo siguiente. Esto lo ordena el rey Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, impresionante, ¿no? Cómo se cumple la profecía. Me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá, para ese tiempo. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde había judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes, ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Así que hubo un primer edicto de Ciro, que fue el primero, el segundo fue Darío y el tercero fue Artajerjes. O sea, tres reyes en Persia decretaron, pero la última fue la ejecutoria. Lo leemos en Esdras 6:14. Así los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción conforme a la palabra de los profetas Ageo y Zacarías, hijos de Idó. Terminaron pues la obra de reconstrucción según el mandato del Dios de Israel y por decreto de Ciro, aquí está, el decreto de Ciro. Dos, el decreto de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. El tercero de ellos, Artajerjes, fue el que se ejecutó. ¿Cuándo sucede eso? Según la historia, año 457. Aquí tomo una imagen de la presentación de Jairito. Año 457, antes del Mesías o antes de nuestra era, y dice la escritura que desde esa orden ejecutoria, que fue finalmente la de Artajerjes, para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Ya leímos que son 7 semanas de años, de acuerdo a la expresión hebrea, Shabúa, y que eso implica 49 años. Así que aquí hay casi un jubileo en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Dice la escritura, habrá tiempos angustiosos cuando se estén reconstruyendo las murallas. Bueno, Nehemías en su libro nos muestra los tiempos angustiosos que se vivieron cuando se estaban reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Y dice después la profecía, y habrá 62 semanas adicional. Si hacemos aquí la cuenta entre las 7 semanas y las 62 semanas de años, semanas de años, pues llegamos a 49 años y 434 años, que sumados son 483 años. Nótese que no hay que sumar el año cero, que divide el conteo que hacemos nosotros actualmente de la antigüedad con el conteo de nuestra era. Y eso nos lleva al año 27, donde dice la escritura que el Ruach del Eterno descendió sobre Yeshua. Y allí se cumple la profecía, dice que el Mesías será ungido. Leámoslo. 26, perdón, 24, donde dice que sería ungido el Santo de los Santos. Aquí se refiere a nuestro Mesías Yeshua, que sería ungido. Es decir, hasta aquí tenemos 69 semanas desde que Artajerjes emitió
después de sus antecesores, Ciro y Darío, la profecía, nos dan 69 semanas o 483 años hasta el día en que Yeshua hizo inmersión en el río Jordán. Ahora, esta profecía, de acuerdo a Daniel 9, son de 70 semanas, así que nos falta una semana de las 69 semanas. Sigamos leyendo. Versículo 26. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas, es decir, en esta última semana, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, él iba a entregar su vida y otros iban a ejecutarlo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Esta es una profecía posterior, años 70, 40 años después que de este episodio de las 70 semanas. Bueno, vino el general Tito y destruyó a Jerusalén, destruyó el templo, el segundo templo, que hasta hoy no se ha vuelto a reconstruir. Dice, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Miremos el versículo 27, dice, y por otra semana, Jairito nos da una explicación bien interesante cuando dice, y por la otra semana, es decir, la última semana, dice la escritura, confirmará el pacto con muchos. ¿Cuándo? Ahí lo dice, a la mitad de la semana. Si están leyendo conmigo, el versículo 27 de Daniel 9, a la mitad de la semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, Yeshua a la mitad de esta última semana, esos son 3 años y medio, es lo que hemos calculado que dura el ministerio de Yeshua aproximadamente. Él muere en el Pesach del año 31, precisamente en el día de la fiesta. Y allí se cumple lo que decía el versículo 24, cuando dice que él iba a confirmar el pacto con muchos y nótese lo que dice aquí el versículo 24, terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Ahora, aquí hay varias interpretaciones. Lo primero que hay que dejar en claro, y que Jairito también nos ha mostrado varias veces, es que evidentemente la muerte del Mesías tiene que darse en el contexto de las 70 semanas de lo que ya ocurrió. Esto más o menos fue en el año 31 de nuestra era, cumpliendo lo que dice Daniel capítulo 9. Sí o sí, y estoy de acuerdo que aquellos que ubican esta última semana, el total de la última semana en el fin del tiempo, pues están anulando lo que ya ocurrió, pues el cumplimiento de la profecía, el inicio de la expiación de nuestros pecados y la función sacerdotal de Yeshua en el cielo. Estaríamos anulando inclusive el nuevo pacto de Jeremías capítulo 31. Así que estamos de acuerdo de que la muerte del Mesías marca un hito porque se anula el acta de decretos, la carta de divorcio, somos injertados por fe en la muerte del Mesías, somos injertados, si no, no podríamos decir que somos Israel, somos injertados en Israel. Israel pudo regresar al Eterno porque la carta de divorcio había sido anulada y regresar a la heredad del Señor. Importantísimo, importantísimo el hito de esta media semana, de la última semana, con la muerte del Mesías. Eso confirma, como dice Daniel 9:27, el pacto que el Eterno hizo con nosotros. Nos resta media semana y ya tomo unos minutos restantes. Nos falta media semana. Por supuesto que si calculamos la media semana, nos da al año 34 aproximadamente. Eso coincide con un evento importante en, en esa Keilah, en esa congregación después de la muerte del Mesías, y es la muerte de Esteban. Ahora, aquí hay unas interpretaciones y por supuesto respetamos todas las posiciones que hay de la escritura.
si pusiéramos las 70 semanas, nos darían hasta el año 34, donde muere Esteban. Algunos interpretan allí que el Evangelio es dado a las demás naciones, pero quiero sentar mi posición en este momento. El Evangelio se puede dar a los demás, o sea, somos injertados en el olivo natural, no con la muerte de Esteban, fue con la muerte de Yeshua. Es con la muerte de Yeshua que fuimos injertados y que Israel disperso puede regresar al Eterno. Se abre la oportunidad para que otros puedan venir a buscar del Eterno. Yo pongo una posición, esta es una interpretación mía, de que aparte de que se cumplió esta media semana, que inició, ¿cierto? Esa oportunidad, se abrió el nuevo pacto con la misma Torá, dice Jeremías 31, un nuevo pacto, Yeshua lo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, eh, que es un pacto con la sangre del Mesías, pero con la misma Torá, dice Jeremías 31, la escribiré en su corazón y en su mente. Y por supuesto que esta media semana marcó ese inicio. Y aquí vemos cómo a partir de este momento del año 34, Pablo va y lleva esa buena nueva, después de ser convertido, a quienes le rodeaban, Israel en la dispersión y otros gentiles, para que entren a ser parte del pueblo de Dios. Yo tengo una interpretación adicional de esta media semana y es la siguiente. Tenemos media semana de que nos dan con la muerte del Mesías, Yeshua es cortado para salvación de las otras ovejas. ¿Recuerdan cuando hablamos del otro redil? Es necesario, dice Yeshua, ir a otro redil y traerlos, y habrá un solo pastor y un solo redil. Ojo, nótese esto. Yeshua regresará por un solo pueblo. Y aquí incluye a los que en otro tiempo eran gentiles. Recordemos que no podemos decir hoy que somos gentiles, sino practicaríamos idolatría, seríamos paganos, que es lo que implica la palabra gentiles. Somos Israel. Fuimos injertados por fe en lo que Yeshua hizo en el madero, somos injertados. Y aquí se abre lo que yo llamo una brecha, que es lo que Romanos 11 habla de la plenitud de los gentiles. Pablo lo llamó un misterio. Vamos a leerlo allí en Romanos 11. Aquí lo tengo proyectado, Romanos 11, 25. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, dice Pablo. Hay un endurecimiento en parte, por supuesto, lo vemos hoy en día, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es la oportunidad, es la brecha que el Eterno abrió con amor, que no sabemos cuándo termine esta brecha, dice Yeshua, solo el Eterno en su potestad lo sabe, para que entremos, para que tú y yo hoy en día podamos estar aquí diciendo que hoy somos Israel, somos parte de ese resultado de esos primeros 3 años y medio y esa brecha que se abrió para que todos entremos a la plenitud de los gentiles. Sigamos diciendo, sigamos leyendo. Luego, dice Pablo, todo, judíos y no judíos, dice Pablo, todo Israel será salvo. No podemos andar diciendo que Israel fue desechado cuando el mismo Pablo en Romanos 11:1 dice, ¿ha sido desechado Israel? En ninguna manera. Tú y yo fuimos injertados en el olivo natural. Dice la escritura, todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Yo quiero colocar delante de ustedes una interpretación personal de estos 3.5 años que transcurrieron precisamente entre el año 31 y 34, donde el Evangelio de las buenas nuevas de la Torá y de la muerte del Mesías a todo el mundo en aquel momento, pero que tendrán también un cumplimiento justo antes de la venida del Mesías. 3 años y medio que marcarán, número uno, como dice Mateo 24, y Apocalipsis
un falso Mesías o un anticristo, como también Pedro lo llama, un hombre de pecado. La persecución, como lo llama Mateo 24, a los que nos llamamos Israel, y la guerra que está próxima a llegar de acuerdo a los acontecimientos que vemos en Israel y sus enemigos para que se presente Ezequiel 38 y 39, la guerra de Gog y Magog, Zacarías 14 y Apocalipsis 19 con la venida del Mesías. Es una interpretación propia, que habrán 3 años y medio justo antes de la venida del Mesías para sellar, para terminar de cumplir este versículo, porque fíjense que aunque Yeshua ya pagó el precio, pues el pecado no se ha terminado, él sigue todavía siendo capaz, sigue haciendo la expiación por nosotros, y lo vemos allí en el versículo: poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Yo creo que esta profecía no se ha terminado de cumplir totalmente, porque el pecado no se ha eliminado por completo y que falta esa media semana en la cual, después de aquella, Yeshua volverá por su Keilah. Los invito a que veamos y estemos atentos al mensaje de la próxima semana para que veamos esa venida del Mesías en el contexto de las semanas. Vamos a orar y quedamos aquí atentos para las preguntas que tengamos. Abba, gracias por la palabra que nos das, porque no haces nada sin revelar a tus siervos lo que hay, lo que va a acontecer. Gracias, Padre, porque en esta fórmula del amor, la fórmula del perdón, de las 77 o las 70 veces 7, vemos reflejado un amor inconmensurable, porque vemos que lo que quería revelar el Mesías a Pedro es el perdón que el Eterno ofrece a su pueblo y a nosotros que ahora somos parte de él. Padre, prepara nuestro corazón para el Yom Kippur, enséñanos a perdonar, examina nuestro corazón, como dice el salmista, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿A quién debemos perdonar en esta semana? Padre, que podamos estar listos, firmes todos para el Yom Kippur de este sábado, presentarnos con manos limpias, como dice Apocalipsis, para poder entrar en la santa ciudad, para poder presentarnos delante del trono. Y quiero que en este momento cada uno allí en silencio examine su corazón y pida perdón también por sus pecados. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, Señor. Clamamos a ti para este Yom Kippur por el atributo de la misericordia, Yud Hei Bab Hei, que implica misericordia y bondad, como lo expresaste, Señor, a Moshe, que perdonas la iniquidad. Oh Señor, perdona, Padre, nuestro pecado, nuestro peshá, nuestro abón, nuestra hatá. Perdona, Señor, cubre la multitud de pecados con la sangre del Mesías. No nos veas a nosotros, sino que seamos vistos a través del Mesías Yeshua, el varón perfecto, el príncipe, el ungido, el que intercede por nosotros en el santuario celestial. Padre, gracias por el perdón que nos ofreces. Danos un espíritu de arrepentimiento durante esta semana, que podamos examinar nuestro corazón en este caminar. Te alabamos, Señor, te pedimos y te adoramos por todo lo que haces. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Bendiciones a todos quienes ven este video también posteriormente. Queremos desearles muchas bendiciones, invitarlos a reflexionar durante esta semana próximo al Yom HaKippurim, y a quienes también nos acompañan fielmente cada domingo.
para que también sus vidas esta semana experimenten ese amor. El Eterno está más cerca de nosotros estos días. Aprovechemos para ir a buscarle. Él espera que vayamos a la casa del Padre, como lo dijo él, como lo hizo el